El rosario de la Madre Ágata. El padre llegó cuando la noche ya estaba cerrada por dentro, como una tumba que no admite exhumaciones. Lo esperé junto a la reja. El metal, hinchado por la humedad, tenía un color entre hígado y herrumbre. Al tocarlo, sentí que pulsaba, como si por dentro llevara sangre vieja. El padre venía solo, con la sotana pegada a las piernas por el viento. Traía en los ojos un brillo de cura de pueblo. Esa obstinación que no sabe cuándo retirarse. «Madre Clara», dijo bajando la vista con respeto. «Me mandaron por los rumores, por los gritos». «Llegó tarde», le respondí, «pero no por eso menos útil». Empujé la reja. Se abrió con un crujido alimentado, como si el sonido lo produjeran dientes masticando. Dentro, la penumbra del convento encendió su fosforescencia de grasa. No luz. Una emanación tibia que no alumbra objetos, sino vicios. La lámpara que llevábamos se apagó apenas 2 pasos después. Aquí, lo que no es orgánico deja de tener propósito muy pronto. Le indiqué el camino por memoria táctil. En el tercer arco la piedra tiene una cicatriz. En la esquina del corredor norte, el piso respira y se hincha si lo pisas con prejuicio. Frente a San Jerónimo, el aire sabe a naranjo, pero no hay naranjo. Solo memoria de novicia en verano. ¿Lo oye?, pregunté. No era viento. No eran tuberías viejas. Era palabra descompuesta. El rezo de la casa. Los muros rumiaban sílabas al revés. Las trituraban como pan duro. Cuando una vocal lograba cuajar, la pared la escupía en forma de gota fría sobre el cuello. El padre se estremeció. El agua que cae aquí no moja. Anota. Pasamos por el pasillo de retratos. Las madres superiores de época, con ojos barnizados de fe, suspiraban en los marcos. No era aire. Era polvo soltándose de las pinceladas como si fueran caspa de óleo. Una de las telas estaba abombada hacia afuera. Una vez acerqué la oreja y escuché latidos detrás. Desde entonces, controlo el impulso de tocar. «¿Quién convoca estas cosas?», preguntó el padre, peinando el aire con su crucifijo. «No se convocan», pronuncié adrede, abriendo la sílaba. «Se despiertan cuando alguien los cuenta». No le expliqué quién es alguien. Aún no. El crucifijo en su mano parecía liviano. En esta casa, los símbolos son condecoraciones de desfile, en un barrio donde nadie los recuerda. Sirven para que el portador no se olvide de sí mismo. Poco más. En las celdas, cada puerta tomaba aire a su manera. La de Sor Beatriz jadeaba como asmático. Gi, gi, gi. La de la hermana Inés soltaba suspiros de sábana. La mía, cuando paso, murmura mi nombre con una voz de dentera. Evito oírme. Lo que aquí te llama, te enumera, y lo enumerado deja de ser libre. Nos detuvimos ante San Sebastián. Parpadeó. No fue ilusión. Sentí la brisa de ese parpadeo en los párpados. Un pestañeo pesado, con olor a madera húmeda. Debajo, una bandeja de veladora se había convertido en charco de cera, y en él nadaban moscas de hostia, alas que parecían harina consagrada y patas de aguja. «Desde que comenzó, ¿han intentado?» No terminó la frase. Hemos intentado todo lo que intenta un convento antes de reconocer que es vientre. Ayuno, cilicios, agua de pozo, flores en el altar, relicarios. Nada purifica a quien es el altar. El padre notó que ya no había agua bendita a la entrada. El plato estaba lleno de saliva. Aquí los objetos aprenden. Atravesamos el pasillo de la enfermería. A la izquierda, una camilla con el cuero aún templado. Nadie la había usado ese día. A la derecha, el mueble de medicinas. Lo abrí y me devolvió hálito de alcohol con perfume de memorias de infancia. Cerré antes de que saliera la risa de mi hermana, que no vive aquí y, sin embargo, se acostumbra. «No empiece por nuestra historia», le dije al padre, señalando el patio. «Empiece por lo que respira,
Llegamos al centro. El jardín era un espejo de petróleo con hojas de bugambilia, pegadas como bocas cerradas. Las estrellas, cuando asoman, aquí se ven cercanas y tímidas, como si dudaran de sí mismas. El pozo estaba quieto. Brocal de piedra con costras negras a la altura de los codos. Cuerda reseca, pero tibia. Cubo ausente. Alrededor un círculo de ceniza fría. Alguien, alguna de nosotras, una noche de desesperación, lo trazó recitando letanías al derecho y al revés. Sirvió lo que sirve un paraguas en una inundación de aceite. «Inclínese», le pedí. El padre obedeció. En cuanto metió la cara en la sombra del brocal, le pegó el olor. No describe bien hedor. No alcanza. Era hierro bravo, intestino abierto, hígado de rana de laboratorio, incienso roto, hierbas de difunto, y debajo de todo, un dulzor asqueroso que siempre tiene el pecado cuando es nuevo. «Aquí», le dije, «respiran los que no cupieron en la tierra, y los que sobran del cielo». El aire del patio cambió. De los corredores llegó una tonada de letanías que había escuchado tantas noches que ya se me ha metido en el ritmo del corazón. El padre se afirmó las gafas, como si la visión pudiera defenderlo. No puede. Y entonces el pozo despertó. Primero un borboteo tímido. Luego la superficie se abombó hacia arriba y se hinchó con una respiración de niño enfermo. No había agua. Había una sustancia viscosa y negra con rojo adentro, como si alguien hubiese licuado un corazón con barro. Del centro subieron gusanos gordos. Traían inscritas por dentro letras minúsculas que parpadeaban. Los gusanos rezaban. Su temblor hacía sílabas, y las sílabas, al romperse, salpicaban espuma de salmo. Flotaban rostros. Unos con ojos cerrados, otros con párpados de película finísima, donde ya se dibujaban ojos nuevos. Abrían la boca y no sacaban voz. Exhalaban vaho caliente con olor a sótano de iglesia. Cuando ese vaho tocó mi frente, me dejó una palabra escrita en frío. Cuenta. Me limpié. Volvió. El padre, con la cara en asco, se llevó el dorso de la mano a la nariz. Error. Aquí el cuerpo anota lo que toca. En su piel se marcaron 2 líneas como rieles. Entre ellas, brotó un relieve diminuto con forma de Ave María, hecha de piel. Miré a otro lado para no tener que decirle, «Usted ya pertenece». Y entonces apareció. El rosario. No subió. Nació. Lo expulsó el pozo como si hubiera coronado. Las cuentas, negras, perfectas, venían engarzadas en fibras de sangre fibrosa. La cuerda, tiesa un segundo, se relajó en cuanto tocó el aire. La sentí como aliento con el dorso de la mano. La cruz parecía recién besada por una fragua. No brillaba. Ardía sin dar luz. Se posó en el brocal con una delicadeza burlesca y chorreó. Las gotas, al caer al suelo, latían 2 veces. Luego se encogían y se volvían uñitas que arañaban la losa y se disolvían. «No, no lo toque». Mi voz me salió con esa doblez que aquí me sale cuando hablo con lo que respira. El padre lo tomó. Creyó, claro, que era una reliquia mancillada. Creyó, claro, que la pureza es arrancable como una mancha. En cuanto lo rozó, el rosario respiró. Una aspiración corta, de animal satisfecho, y saltó a su palma. La cruz se pegó como lengua. La cuerda, transformada en tendón, trepó por la muñeca y marcó en su piel un salmo al revés, escrito en cicatrices frescas. El padre gritó en seco. Intentó zafarse. A cada tirón, la cuerda le escupía una fibra nueva. De abajo los rostros del pozo empezaron a sonreír con la encía. No tenían dientes, pero la carne hizo por imitar. Un murmullo se propagó, un sollozo con dientes como si lloraran masticando. El convento respondió. Las columnas sudaron cera por sus juntas. Las puertas inflaron sus vetas como pulmones.
En la arcada norte brotó un racimo de ojos, abriéndose a distintos ritmos, buscando nuestra respiración para acompasarse. Una campana sonó bajo tierra, como si el suelo la llevara dentro desde antes de tener nombre. El padre me miró pidiendo explicación, que aquí es la forma más torpe de pedir salvación. ¿Qué es esto? No quise nombrarlo. Nombrar es invitar. Pero la invitación ya estaba hecha. El rosario leía su sangre. Me puse a su lado, sostuve su muñeca para que no se quebrara y confesé. Es lo que juré no volver a ver. Es el grillete de la madre Ágata. La palabra hizo su trabajo. Trajo la noche de Ágata a la superficie. El pozo latió al ritmo de mi recuerdo. Los rostros cerraron los ojos como quien escucha un cuento repetido. El padre apretó el crucifijo con la mano libre. Los metales se parecieron por un segundo. Cruz y cruz. Pero la casa sabe quién pesa. Entonces, cuénteme, dijo, y me odié por lo obediente que aún queda en mí. Y lo conté. «Padre, usted me preguntó por qué reaccioné así al ver el rosario. Escúcheme bien, porque lo que voy a decir no es un recuerdo, es una herida que sigue abierta en estas paredes. Aquella noche, la lluvia caía contra los vitrales como si fueran uñas rasgando cristal, y los relámpagos iluminaban el altar con un resplandor enfermizo. No fue la voz de Jesús la que se escuchó desde el crucifijo, sino un Cristo invertido, vivo en apariencia, clavado en la cruz como si el ángel caído hubiese tomado su lugar. Sus labios de madera se abrieron, y de ellos brotó un grito tan humano que helaba la sangre. Y sin embargo no exhalaba aire, sino vapor ardiente, humo corrosivo que olía a hierro fundido. La madre Ágata fue arrastrada desde su celda por una fuerza invisible, sus manos encadenadas al rosario. Cada cuenta le atravesaba la carne, dejando un reguero de charcos espeso granulosos, sangre que al tocar el suelo se transformaba en carne palpitante, con punzadas que latían como corazones desprendidos del infierno. Al llegar frente al crucifijo, Ágata alzó la vista y contempló los ojos imposibles que se abrían en el pecho del Cristo, miles de pupilas sanguinolentas que lloraban sangre podrida. Cada alarido de aquella imagen derritía sus propias entrañas, de donde surgían más y más ojos, hinchados de venas ardientes, reventando en chorros oscuros. El convento entero se estremeció. Las monjas despertaron con los gritos no de mujeres, sino de las imágenes en sus habitaciones. Vírgenes que gemían desgarradas santos, que crujían como madera, ardiendo crucifijos que se derretían como cera, dejando caer rostros deformados que aún gritaban al chocar contra el suelo. Ágata entonces lanzó un grito, no de miedo, sino de dolor absoluto, un sonido que parecía abrir grietas en los muros. Cuando las demás llegamos con nuestros rosarios en mano, la escena nos petrificó. Ágata estaba clavada en el techo en posición de Cristo, suspendida por cadenas invisibles que le perforaban los huesos. Su piel se derretía en lágrimas de carne que goteaban como cera sangrienta, chisporroteando al tocar el suelo. El rosario no cayó. Permaneció entre sus manos abiertas, brillando como hierro al rojo vivo, bebiendo cada gota que la monja dejaba escapar. Desde ese instante, Padre, se convirtió en el portador del mal, en la jaula donde quedó atrapada su alma y el eco de aquel grito que ninguna de nosotras pudo olvidar. El padre tiró con todas sus fuerzas. La cuerda del rosario gimió como tendón estirado. La cruz hizo raíz en la palma. Vi cómo se abrían capilares alrededor para alimentarla. Un hilo de humo salió de su mano. Olía a pan tostado. El cuerpo, cuando se quema con cosas sagradas, se defiende con recuerdos infantiles. «Déjemelo a mí», dije, y me oí con la voz de quien ya pactó. Toqué la cruz. Estaba a temperatura de lengua. El metal me probó. Un sorbo de mi piel. No sangre, piel. Y me invitó. Sentí la tentación de ponerme de rodillas. La casa siempre quiere que nos hincarnos para que la caída se disimule en gesto.
Entonces el convento cambió de piel. El techo inspiró una sola vez y quedó suspendido. Vimos su armazón como costillas de ballena vieja. Las columnas se abrieron en fajas de cal para dejar ver músculo rojo entre ladrillos. El mortero latía. Los santos se taparon los ojos con sus propias manos de madera y al hacerlo se arrancaron pulpa. La vergüenza es tardía, pero llega. Las campanas sonaron dentro del suelo, no en la torre, como si el claustro caminara y arrastrara con los talones un bronce infinito. Los vitrales sudaron colores que se escurrieron por las paredes y entraron al pozo como si pintaran al monstruo desde arriba. El padre se quebró por dentro. Lo oí. El sonido de una certeza vieja partiéndose. Alzó la vista como quien busca una cometa. No había cielo. Había techo respirando. «Si alguien debe», empezó. El rosario le soltó la mano como quien abandona un cuchillo sin filo y me saltó a las palmas. No tuve tiempo de lamentar. La cruz me mordió ambas manos a la vez. Entró apenas un dedo, se asentó y llamó a las cuentas. Las cuentas corrieron por la piel, encontraron vena, se acostaron dentro. El dolor fue gozoso. Entendí por primera vez ese adjetivo nauseabundo que usan algunos mártires. El convento cayó. El silencio tenía dientes. Los ojos de la arcada se cerraron con un parpadeo de obediencia. No a mí, al ritmo que ahora mis manos hacían posible. Oí a Ágata, de muy arriba y muy abajo a la vez. «Cuenta», y conté. 1. Las vetas de las puertas exhalaron y quedaron en paz. 2. El pozo aplanó su vientre y guardó las manos que intentaban nacer. 3. Los gusanos se alinearon formando una oración diminuta que solo puede leer quien ya no es persona. 4. Olvidé el sonido del pan al romperse. 5. Mi nombre se volvió una piedra húmeda en la lengua. 6. Los santos dejaron de lastimarse para no mirar. Ya podían mirar sin destruirse. 7. La casa recordó un verano. 8. El padre dejó de llorar. No por fortaleza, por cansancio. 9. Las campanas bajo tierra se durmieron. 10. El mundo, este pequeño mundo que cabe en 4 claustros, se serenó. El padre se acercó con prudencia de animal en bosque ajeno. Me llamó Clara. En su voz había un cartílago roto. No lo reconocí del todo, pero reconocí la forma del ruego. Quiso tomarme del hombro. El hábito se pegó a mi piel y lo mordió con costuras. Soltó. No por miedo, por vergüenza. «Váyase», le pedí. «Mientras yo cuente, nadie se multiplica». «¿Y usted?», preguntó con esa piedad terrosa que aún le quedaba. Abrí la boca para decir «estaré bien». Me salió un salmo que no existe. Sonreí en disculpa. El gesto le dolió. La piedad de los hombres corta peor que el hierro. Se fue. Lo acompañé con la vista hasta la reja. Antes de cruzarla miró atrás. Eso hacen siempre. Buscan un milagro tardío. Le regalé lo único que aquí todavía es legítimo. Una inclinación. Las cosas obedecen lo que entienden. Me quedé en el patio. La cuerda del pozo subió sola y me abrazó el torso con una precisión de costurera vieja. Asomé la cruz al borde. Los rostros abajo elevaron su barbilla inexistente. Les di cuenta. Se durmieron. Me quedé. He aprendido a administrar el horror. Si das de más, se cría. Si das de menos, muerde. Si das a tiempo, respira contigo. Las noches han aprendido mi cadencia. El convento late al ritmo de mis manos. Las paredes dicen cosas sin voz. A veces, si me apoyo, me devuelven un recuerdo de alguien que no fui. El pozo me llama con hambre de mareas. Si no voy, sube un dedo. Voy. Sé que el padre volverá. Los hombres de fe son cíclicos. Traerá agua de otra diócesis, aceite nuevo, reliquias con certificado, nombres grandes. Aquí los nombres se vuelven comida. Agradeceré. Rezaré con él en silencio. Cuando crea oír un amén,
Le explicaré con cariño que ese sonido lo hace la piedra al tragar saliva. Cuando complete el número que Ágata dejó sin cerrar, lo sabré por el modo en que la cruz se hunda 1 milímetro, buscando el músculo que aún canto. Terminará mi turno. Tal vez el convento aprenda a estar callado una tarde entera. Tal vez vuelvan las abejas y hagan panal en la cornisa del coro. Tal vez, por un momento, Dios pase por aquí sin hacerse daño. Y si no completa, si esto no era un número sino una espiral donde siempre falta un paso, seguiré. Me haré muro desde dentro. Mis costillas se enhebrarán con el cordel de las cuentas y sostendrán el claustro. La oración no subirá ni bajará. Quedará. Hasta entonces cuento. 1. El pozo calma su vientre. 2. El convento respira parejo. 3. Ágata escucha. Después, ya no sé quién reza a quién. Dicen en el pueblo que el convento mejoró. Que ya no se oyen gritos, que el viento huele a pan. Nadie cuenta que, al pasar de noche, los dientes crujen bajito como rosarios de hueso. Nadie ve que la luna no se refleja en el pozo. Nadie quiere admitir que, a veces, sobre el brocal, aparecen manos de cera buscando ser contadas. Si alguna vez leen esto, no vengan, no toquen, no llamen a nadie por su nombre. Y si alcanzan a oír una voz que pide, cuenta, salgan corriendo, o empiecen a rezar con los dientes.